Porque en ese nombre, maravilloso nombre, que podemos estar reunidos en esta tarde, y que en ese nombre, maravilloso nombre, podemos compartir la palabra, podemos escuchar la palabra, Señor amado, en esta hora, y realmente esa palabra pueda transformarnos, cambiarnos, oh Señor, liberarnos, Señor, hacer en nosotros todas las cosas nuevas. Señor, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tu palabra es poder, Señor, para salvación. Aleluya. Bendito sea tu nombre para todo aquel que cree. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento y creo que lo que nos reúne en esta tarde es ese maravilloso nombre, ¿verdad? Ese precioso nombre hace que nosotros podamos estar en esta hora reunidos, ¿sí? Para alabar y bendecir y glorificar el nombre del Señor, porque sabemos que el nombre del Señor ya sabemos que es grande, ¿no? Y ya lo sabemos acá, pero qué tremendo cuando experimentamos el obrar de su nombre en nuestras almas, en nuestro ser, amén. Ahí sí. Amén. Y el Señor no nos deja solamente con la teoría, porque si hay alguien que supo hacer las cosas en la práctica, fue nuestro Señor Jesucristo cuando Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Amén. Él predicó el tiempo de su ministerio en Galilea, Él anduvo predicando, haciendo bienes, sanando a los enfermos, y anunciando que un día Él iba a estar colgado en esa cruz. Por eso Él dice, si a todos atrajere a mí mismo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y esa palabra, si fuere levantado, los discípulos y la gente que lo acompañaba, sabía bien qué significaba que iba a ser crucificado. Y ellos no veían razón por la cual Jesús fuera crucificado. Sin embargo, había una, que este mundo se iba derecho a la perdición, que este mundo se iba derecho, ¿no es cierto?, al infierno. Por eso el Señor abrió una puerta, como Él dice su palabra, yo soy la puerta, dijo el Señor, el que por mí entrare será salvo. Entonces Él abrió la puerta a través de su muerte, de su resurrección, de su victoria. Amén. Amén. Y en estos días yo he estado mirando la palabra del Señor y creo que el Señor me ha llamado la atención con respecto a algo. No lo vamos a ver todo hoy, lo vamos a seguir viendo en próximas reuniones o en la próxima reunión, si Dios así lo quiere. Pero lo que yo estuve mirando fue la relación de los patriarcas con Egipto. ¿Qué relación tuvieron los patriarcas? Estamos hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si bien es cierto que entre la historia de Jacob y la de Isaac encontramos allí como mechada la historia de José, que también tuvo una relación con Egipto, que lo vamos a ver, quizá brevemente, no sé, Dios dirá. Pero vamos a ver la relación que tuvieron los patriarcas con Egipto. Sabemos que ninguno de los patriarcas era egipcio, ¿no? Todos, o algunos habían nacido, bueno, Abraham salió de Ur de los Caldeos, Isaac nació allí en la tierra donde ellos vivían, la tierra prometida, y aunque todavía el Señor no se le había entregado, pero no encontramos que ninguno de ellos haya nacido en Egipto. Pero la palabra Egipto en la Biblia tiene un significado espiritual. Yo quería leerles la palabra traducida al hebreo, significa Mitzrayim, Mitzrayim,
Y no significa nada más y nada menos que tierra de angustia. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros en este tiempo? Vamos a ver qué relación tuvieron los patriarcas con la tierra de la angustia, con Egipto. No se olvide que Egipto es la tierra de la angustia. Cuando vemos que tenemos el testimonio de la palabra de Dios cuando el pueblo de Dios estuvo esclavo, ¿no es cierto? Pero la traducción de la palabra de Israel, que es Egipto, significa eso, tierra de angustia. Amén. Por eso el Señor nos manda en su palabra, como dice en 1 de Juan 2:15, vamos a buscarlo. Vamos a buscar varios versículos. 1 de Juan 2:15, el que lo encuentra lo puede leer. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Y en este verso de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no se está refiriendo al país. Está hablando en lo espiritual. Y ahora vamos a ver cuál es el concepto que nosotros aprendemos, que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Por eso dice, no debemos de amar al mundo del cual ya hemos salido, mundo del cual supuestamente cuando nosotros nos bautizamos ya habíamos renunciado a él. Pero vamos a ver, en la Biblia por lo menos hay tres conceptos de lo que es el mundo. Primero, la tierra en la que vivimos. Sabemos, como dice al principio, en el libro de Principios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos seguir nombrando versos de memoria. Pero lo segundo también sería la gente que vive en el mundo. Como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que no dice porque de tal manera amó Dios a la gente, al mundo. Y cuando se está refiriendo que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le quede no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de la gente que vive en el mundo que Dios creó. Pero lo que nosotros tenemos que, como cristianos, poner atención es que el mundo es un sistema mundano, valga la redundancia. Amén. Y el mundo como sistema mundano y no cristiano, obviamente, es un enemigo mortal para los hijos de Dios. ¿Sabe qué es lo que usted es un enemigo mortal? Por ejemplo, no sé si usted sabía que la serpiente más venenosa del mundo le muerde y ya enseguidita usted se va. ¿Por qué? Porque es mortal. Bueno, para un hijo de Dios, para un nacido de nuevo, para un regenerado, ¿sí? El enemigo mortal nuestro es el sistema mundano en el cual nosotros vivimos, nos movemos cada día. Porque nos acostamos y ahí está, nos levantamos, ahí está. Está a través de nuestros compañeros de estudio, de trabajo, en nuestro hogar, a través de las personas que no conocen al Señor verdaderamente. Está ese sistema. Y ese sistema mortal, que es mortal para los hijos de Dios, es un sistema creado, una organización, escuche bien, una organización creada por el mismo Satanás. Es una organización satánica. Adán estaba en el Edén junto con Eva, dentro de la organización de Dios, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Amén. Amén. Pero cuando ellos pecaron, fueron sacados de ese lugar santo a otra organización que Satanás ya tenía pronta, que era su propia organización, que es mortal para los hijos de Dios y que es el mundo. Esa organización satánica
que el enemigo ha creado, en la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que estar moviéndonos. No nos podemos quedar encerrados en un cuarto, ¿verdad? Diciendo, no, quiero evitar el mundo. Eso es algo imposible, ¿no? Pero entre las cosas que están dentro de esta organización satánica está el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia, los placeres pecaminosos, ¿sí? Y debemos decir que en este sistema creado por Satanás no hay absolutamente nada de Dios. Amén. ¿Se va entendiendo? Sí. Así que el ser humano salió de estar con el Señor allí en el huerto, vivir allí en la santidad, la pureza, para salir luego de haber pecado a un sistema que Satanás ya tenía pronto, en el cual habían todas estas cosas, como vamos a ir viendo una por una, y vamos a buscar versículos, ¿les parece? Amén. Y ustedes me ayudan, Melissa, Mateo 7:21, Betty le voy a pedir Marcos 16:13, Keila le voy a pedir Santiago 3:14 y 16, y yo voy a buscar Marcos. Le voy a dar uno todavía a la hermana Manuja, pero después le voy a dar alguno para que lea también. Amén. Gloria a Dios. Si no lo puede leer, lo puede anotar, ¿sí? Y vamos a ver qué dice Mateo 7:21 con respecto al orgullo. ¿Qué dice allí? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿Sí? sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. ¿Sí? Muy bien. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. De mi Padre. Porque podemos decir Señor, Señor, y sin embargo, con aquellas cosas que Dios nos ha dado, podemos sentir soberbia, podemos sentir orgullo, y podemos estar dentro de la iglesia y ser parte. Escuche bien, podemos estar dentro de la iglesia y ser parte de este sistema que sin darnos cuenta está perjudicando a quienes están fuera de este sistema. Y de alguna manera, si nosotros permanecemos estando dentro del sistema satánico, dentro del pueblo de Cristo, el Señor va a guardar a su pueblo, ¿sí? Pero hay de que se descuide, porque allí el enemigo va a tener un agente para poder molestar, para poder hacer su obra, para poder hacer que la fe de la otra persona decaiga. También hablamos de la ambición. San Marcos 16:36. ¿A mí? San Marcos 16:36. No hay 36. Bueno. Hasta el 19, 16, 13, 20, 16. ¿Y Santiago 3:14 16? Santiago. Sí. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Amén. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amén. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Qué tremendo lo que hace la ambición cuando está mal enfocada, ¿sí? Tenemos que nosotros ambicionar, pero tenemos que enfocar nuestras ambiciones en Dios. Y no como dice ya en el libro de Santiago, que allí ellos estaban peleando. Todos tenían invasión, aparentemente todos tenían la ambición de sobresaltar. Había celos amargos entre ellos. Pero esa ambición no es otra cosa que provenga del enemigo. Es una sabiduría diabólica, ¿verdad? Es una sabiduría animal, es una sabiduría humana. No proviene de Dios, no edifica.
y pertenece al sistema, ¿verdad?, que Satanás mortal. Miren, esas cosas dentro de una iglesia destruyen la obra de Dios, destruyen las almas de aquellos que son nuevos en la fe, que no son muy crecidos todavía. Aún a los crecidos nos hace trastabillar cuando hay este tipo de situaciones dentro de la iglesia de Cristo. Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a estar por fuera. Si nosotros tenemos la visión de lograr algo, logrémoslo en Dios. Amén. Amén. Queremos estudiar algo, que sea en Dios. Queremos alcanzar metas en lo espiritual, que sea en Dios. Queremos estudiar la palabra de Dios para mejorar y para que sea todo lo que hagamos, que sea en Dios. El servicio que hagamos, que sea en Dios. Porque podemos hacer un servicio y no hacerlo en Dios, sino hacerlo por contienda, hacerlo por celos y nada más. Amén. Miremos lo que la palabra del Señor habla del egoísmo. En Marcos 8:34. Sí. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. O sea que todas las cosas que yo pueda tener y pueda hacer, tengo que negarme a mí mismo, a mi carne, a mis placeres, a mis deseos, ¿sí? Porque el corazón del hombre es un corazón egoísta, no es un corazón dadivoso. Usted no piense cuando ve gente, personas que parecen tan dadivosas, siempre hay una mala intención atrás. No hablo de un hijo de Dios convertido, hablo de personas que se dicen ser solidarias, pero que detrás de ese corazón solidario hay egoísmo, porque quieren tener todo el mérito para sí mismo, como dice la palabra del Señor. Amén. Porque dice, tenemos que nosotros negarnos a nosotros mismos. A diario, mire, yo le puedo dar testimonio de mi persona, que desde que me despierto en la mañana hasta que me duermo en la noche, estoy muchas veces en un continuo negarme a mí mismo, decir no, porque esto no es lo que a Dios le agrada que yo piense. No porque esto no le agrada a Dios lo que yo piense. No porque no le agrada a Dios esto que yo quiero. Entonces tengo que negarme a mí mismo. Aún en pequeñas cosas que no son pecado, pero que sabemos que no agradan a Dios. No agradan a Dios. Mire, Dios demanda a cada uno que vivamos en santidad. Amén. Amén. Pero muchas veces hay propósitos que Dios tiene con personas que ha elegido, que ha señalado y que ha marcado, que parece ser que Dios les exige mucho más de lo que le exige a fulano y a mengano y a otros. Cuando nosotros miramos la vida de Moisés, qué tremendo Moisés, ¿no? Qué tremendo por todo lo que tuvo que pasar Moisés. Haberse ido de allí, de donde estaba viviendo, en el palacio, huir, estar 40 años en un desierto cuidando las ovejas, luego de haber recibido la revelación de Dios, volver nuevamente a Egipto. Todo lo que pasó esos 40 años en el desierto con Israel, quejándose continuamente. Hermano, ¿usted conoce a alguna persona que se está quejando continuamente? Mire, yo, si encuentro a una persona quejándose continuamente, le voy a echar flip, la corro de al lado mío. Porque es horrible. Y Moisés tenía que escuchar las continuas quejas del pueblo de Dios, conservar su mansedumbre. Hasta que llegó un momento que fue la gota que desbordó, ¿no es cierto?, el vaso.
cuando dijo, les vamos a hacer salir agua de la roca, y golpeó la roca, cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca. Pero Moisés estaba muy enojado. Aquel varón, pecador como todos nosotros, el hombre más manso de la tierra, perdió los estribos por un momento y le costó la entrada a la tierra prometida. Tremendo, ¿no? Que el Señor nos ayude. ¿Cuáles son las demandas que Dios tiene sobre nuestra vida? ¿Y por qué Dios no le pide eso a fulano? ¿Y por qué no Dios a sultano? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esta prueba y fulano no? Bueno, es Dios. Que si nosotros estamos de acuerdo en hacer su voluntad, decimos, bueno Señor, yo me pongo en tu mano para que tú trabajes con mi vida y tú puedas lograr mi propósito en mi vida. Bueno, el Señor va a trabajar. Y Dios no tiene el mismo propósito con todas las vidas. No es igual. Todos son distintos. Así es. Y a algunos se les demanda más y a otros se les demanda menos. Pero lo menos que se nos demanda es que vivamos en santidad, que vivamos en pureza, que no estemos enganchados, agarrados, enredados a este sistema del mundo que quiere que vivamos por el orgullo, por la ambición, siendo egoístas, amén, siendo codiciosos. Yo les leo acá, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, ¿este versículo es para los ricos? No. Este versículo es para los que tienen la codicia de querer y obtener, y están dispuestos a pagar cualquier precio por obtener, ya sea en el trabajo, trepando por encima de los compañeros, ya sea en la familia, abandonando la familia, restándole bienes a la familia, restándole los alimentos, restándole el techo, restándole el abrigo a la familia, para obtener sus caprichos, para que su codicia sea realizada. Pero raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso dice acá, el cual codiciando a algunos, y no tiene por qué ser rico. Cualquiera de nosotros, aún el que anda con un carrito en la calle pidiendo, puede tener un gran amor al dinero y una codicia que le impide compartir siquiera un pan que tenga en ese día, porque él lo codicia para sí. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Que el Señor nos ayude, porque siempre que usted vea que hay un problema, que hay un gran mal, mire, esta guerra que hay, ¿sabe por qué es? Por esto, por el amor al dinero. Porque no había muchas armas guardadas que hacía tiempo que no se usaban y había que gastarlas para que hubieran nuevas. Alguien se está llenando el bolsillo. Y así como lo hablamos a grande escala, lo hablamos de pequeña a pequeña, lo traemos a la tierra, lo traemos a nosotros. Preferimos tener un auto, pero de repente comemos papa todo el mes. Preferimos mantener los vicios y no nos interesa que a nuestros chicos les falte la leche, por ejemplo, por nuestra codicia. Porque codiciamos y cuando codiciamos somos como un caballo sin freno, que lo queremos obtener de cualquier manera. Pero que el Señor nos ayude a que nosotros no estemos en la corriente de este mundo. ¿Amén? En Marcos 8:36 dice la palabra, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
¿Qué nos aprovecharía a nosotros si ganáramos todo el dinero y aún toda la plata, el petróleo y los dólares y los euros? Porque dice acá en mi texto, Jesucristo está hablando, ¿qué le va a aprovechar al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Porque donde va su alma, no va a necesitar dólares, no va a necesitar euros. No va a poder frenar el sufrimiento del infierno con dinero, con cosas materiales, con caprichos. Donde va a la perdición no va a tener, allí no lo van a poner en un lugar VIP porque sea una persona rica o de muchos dones y talentos. Satanás lo va a tener en lugar VIP. No lo va a tener en lugar VIP. Lo va a tener en el mismo lugar de los demás. En ese fuego eterno que nunca se apagará, dice la palabra. Por eso el mundo es como una espiral, es como un gran espiral, como cuando se ve en el mar que se forma un remolino y ese remolino traga todo. Así es el mundo. Y se anda un hijo de Dios medio flojito, descuidado en la oración y en la palabra y en el congregarse. ¿Sabe lo que hace el mundo? Lo absorbe. Y un buen día te preguntas, ¿cómo llegué a caer en esta situación? Que el Señor nos ayude, amén. Miremos lo que dice la palabra del Señor acerca del egoísmo en Mateo 6:24. Que el Señor nos auxilie, amén. 6:24 de Mateo. Sí. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Yo le pregunto, ¿a quién está sirviendo usted? ¿A quién estamos sirviendo nosotros? Dice que la palabra que nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o a las riquezas. O servimos a Dios o a nosotros mismos. Por quien está en ese sistema mundano, dentro de esta categoría, no está haciendo otra cosa que amarse a sí mismo, que adorarse a sí mismo. ¿Sabe cuál es el gran Dios de este siglo? ¿Sabe cuál es? Nosotros mismos. Que no tenemos estatua, no tenemos cuadro, no vamos a un lugar a hacer sacrificio, nada por el estilo, pero nos tenemos a nosotros como a las personas capaces, idóneas, que yo sí soy. Y no nos damos cuenta que estamos metidos en ese organismo satánico, en ese remolino que se traga todo. El gran Dios de este siglo somos cada uno de aquellos que lo permitimos adorarnos a nosotros mismos, porque el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia, los placeres pecaminosos salen de nuestro corazón, dijo Jesús. O sea que no está hablando de lo que hay alrededor. Dios no se está refiriendo a usted, Dios se está refiriendo a mí. O sea, estoy hablando en lo personal, Dios se está refiriendo a mí. En lo personal se refiere a usted. Amén. Yo no puedo decir, mire que Dios se refiere a usted. Ojo, no, Dios se refiere a mí también. Dios se refiere a mí. Amén. O porque esté detrás del púlpito, o porque tenga la Biblia abierta, o porque Dios me dé una gracia para que yo pueda compartirles algo de la palabra del Señor. ¿Estoy exento? De ninguna manera. De ninguna manera. Al mínimo descuido,
comienzo a entrar en esa espiral que lleva a la muerte espiritual. ¿Sabe que en este sistema, como les decía yo, vamos a mirar algo más? No sé si dije Éxodo 20:17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? No quiero saltarme este verso tampoco porque... No codiciarás la casa de tu prójimo. No Amén. codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás nada de tu prójimo. Nada. Y claro, dice ese güey porque Israel en ese tiempo era la gente vivía del ganado, de la agricultura, de la ganadería. Dice, no codiciarás. Es un mandamiento. Ah, no, pero la ley fue abrogada. ¿Quién dijo eso? La ley no fue abrogada. La ley fue elevada por Jesucristo. Amén. Que dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y muchas veces, aunque no digamos nada, pero sin embargo con nuestra mirada, estamos mirando lo que el otro tiene y estamos codiciando lo que el otro tiene. No digo eso de esa cosa, decir, ay, qué lindo lo que vos tenés, ¿cómo me gustaría tener uno? ¿Dónde lo compraste? Es una cuestión de querer comprarse uno. No como aquel que le dijo al pastor, ay, pastor, qué linda corbata tiene. Y tiene dos, fíjese usted. Como diciendo, codiciando de la corbata del pastor. Como si fuera tan importante la corbata. La corbata no nos da unción, quizás nos dé un poco más de presencia, pero no unción. Y qué tremendo el mandamiento, porque nos habla de la codicia, está dentro de los 10 mandamientos, usted ya lo, si quiere en su casa. No codiciarás la mujer de tu prójimo. El único varón soy yo, Dios me está hablando a mí. Ni al siervo, ni a la criada, ni a su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué dice? Codiciarás. El nombre de tu prójimo. Por eso debemos de saber que en este sistema, y lo vuelvo a repetir porque a mí me gusta volver sobre lo mismo para repetirlo, dice, el pastor repite 2 o 3 veces, bueno, es para que no nos olvidemos que este sistema mortal es enemigo de los hijos de Dios, destruye a los hijos de Dios, los vuelve a una condición peor, porque dice que la palabra de Dios que es 7 veces peor después cuando se aparta del camino, ¿no es cierto? Vemos que también en este sistema hay placeres, muchos placeres pecaminosos. Vamos a viajar hasta Tito. Y allí en Tito 3:3. Gloria al Señor. El que lo encuentre, lo pueda leer, por favor. 3:3. Sí, señora. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén. Pero dice el 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Pero nosotros también éramos, dice, tiempo pasado. ¿Podemos decir nosotros éramos como hijos de Dios? Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras propias concupiscencias, de deleite diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Dice, porque éramos. Podemos decir nosotros como hijos de Dios, éramos
en esta noche. Amén. Que el Señor nos auxilie, amén. Amén. La codicia, los placeres. Mire, aquí en este sistema satánico, usted no busque nada de Dios porque no hay nada de Dios para usted. Si es un hijo verdadero, una hija verdadera de Dios, no hay nada que provenga de parte de Dios para usted. Todo esto es algo orquestado por el mismo Satanás para, si es posible, enredar a los hijos de Dios nuevamente. Porque nosotros salimos de aquí. El Señor nos rescató de aquí. Pero Él quiere hacer que nosotros volvamos al mismo estado peor que estábamos. Sabemos que en el Uruguay hay miles de personas que han escuchado la palabra de Dios. Hay miles de personas que han escuchado el Evangelio de Cristo y están fuera de las iglesias. Dice, pues yo oro en mi casa, pues yo leo la Biblia en mi casa, pero eso no es lo que enseña, la totalidad de lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña otras cosas sobre la vida y el compromiso de los hijos de Dios. Pero no queremos dar ese paso de venir a la casa del Señor, de ser enseñado, de estar en el redil, que es un mandamiento de parte de Dios estar en el redil. Estar en la iglesia es un mandamiento de Dios. No es algo que a alguien se le ocurrió. Pero hoy vagan por nuestra nación. Digo vagan porque quiero usar este término porque la gente va sufriendo con angustia, con necesidades, en este Egipto, en esta tierra de angustia, habiendo conocido al Señor, se han vuelto atrás y no pueden encontrar el camino de regreso. Y yo explico por qué. Porque como daba testimonio mi hermana el otro día, ¿qué van a pensar los hermanos? Siempre había esa voz que le decía, ¿qué me van a decir los hermanos cuando yo vaya? Yo, si hay alguien mirando esta grabación y está lejos de los caminos de Dios y está pensando, bueno, ve a otra iglesia donde nadie te conozca. Y cuando el Señor te restaure, regresa a tu lugar. Si eso es la voluntad de Dios. Pero no estás más fuera del redil. Porque en este sistema donde tú estás es un sistema destructivo, mayormente para los hijos de Dios. Ya se ha llevado millones y millones de almas a una eternidad sin Dios. En este momento de guerra donde los hombres pelean hermanos contra hermanos, miles de almas están yendo, millones de almas están yendo a una eternidad sin Dios. Y lo tremendo y triste es que muchos de las personas, muchos de los que han conocido al Señor como Salvador y le han servido al Señor como Salvador, también se están perdiendo. Pero mira, no importa quién tú hayas sido en el Señor. No importa el lugar que tú ocupaste, la autoridad que tuviste, en lo que Dios te usó, no importa. O si simplemente fuiste un creyente que estuviste allí, simplemente haciendo algunas tareas en la iglesia. Mira, Dios te puede sacar del hueco más oscuro y más profundo, Amén. Restaurar tu vida. Amén. Solamente tienes que dar el paso. Si como te dije no quieres volver a tu iglesia, ve a una iglesia donde nadie te conozca, a una iglesia de buena doctrina, de sana doctrina, restaura tu vida y luego si quieres regresa, pero no estés más fuera del redil. No estés más fuera del redil porque te vas a terminar perdiendo. El mundo te va a tragar, te va a terminar tragando y en definitiva tu alma se perderá en el infierno. Amén. Entonces, ¿qué incluye? ¿Qué incluye? Vimos las cosas que hay, pero vamos a ver qué incluye el hecho de que Egipto sea un símbolo del mundo, de la tierra de angustia. Incluye el comercio. El comercio. ¿Sí?
Hay en el comercio, en todas las esferas del comercio, el enemigo se mueve. Y muchos hijos de Dios caen en esas cosas, en esos negocios turbios, en esos contrabandos, en esas cosas, en el comercio, en la política. Cuando llegan las elecciones, hermano, vemos a los creyentes con la banderita corriendo atrás de los políticos, esperando que el hombre pueda darle algo, o creyendo y esperando la promesa del hombre. Mejor oremos por el hombre, para que si ese es el hombre que Dios quiere poner, lo ponga. Oremos para que el Señor ponga a nuestros gobernantes. Pero qué triste ver que los hijos de Dios, hombres de Dios, se enredan en la política. Se enredan en la política. Hay quienes dicen que Martín Lutero no estaba enredado con la política, pero cuando usted cree los escritos de él, usted se da cuenta que él está al lado de los príncipes, de los reinos, del reino allí, en su país. Cosa mala, Cosa mala es los creyentes en la política. Usted sabe cómo es la política. Muchas veces hay que mentir, muchas veces hay que votar cosas que no estamos de acuerdo, pero por política partidaria hay que votarla. O soy de tal partido, pero bueno, sigo siendo, a pesar de que hayan votado tal ley, sigo siendo de tal partido porque mi padre era, mi madre era, mi abuelo era. La política, ¿qué tema? La política y la iglesia sería un tema para un estudio. Porque a veces en la iglesia también se hace política, dentro de los creyentes. Cuando hay alguien que quiere encontrar un lugar o que la gente lo aprecie, comienza a hacer cosas bondadosas a favor. Se para en la puerta de la iglesia, saluda a todos los hermanos, les trae regalitos, los visita en la casa, empieza a ganar el corazón de los hermanos que quizás no tienen ese discernimiento espiritual para darse cuenta de que está haciendo política dentro de la iglesia. Y finalmente trata de dar un golpe, porque esa política que está haciendo dentro de la iglesia le lleva justamente en el momento de decir, la verdad que si yo fuera el pastor de esta iglesia, las cosas serían así, así, así. Gracias a Dios que tú no eres el pastor de la iglesia. Gracias a Dios. Si tú tendrías que ser el pastor de la iglesia, tendrías que estar cumpliendo con el pastorado. Pero si tú tienes ese pastor es porque el Señor lo puso. Pero muchas veces la política dentro de la iglesia pasan estas cosas y los pastores tienen que estar con 4 ojos, porque más de uno se envalentona y se cree más sabio y más inteligente y más espiritual que el pastor, y capaz que lo sea, capaz que sea más inteligente, más preparado, más seminario, más conocimiento, más oración, todo más, pero no hay una elección sobre su vida. No fue elegido, no fue separado, no fue apartado. Entonces, ¿cómo usted va a querer estar en el lugar de su pastor si Dios no lo llamó? Y si Dios lo llamó, Dios se va a encargar de ponerlo y no usted de tirarlo para estar usted. Que el Señor nos ayude, amén. La religión, nosotros no somos una religión. El sistema que Satanás ha puesto sobre este mundo incluye la religión. Y en estos tiempos se comienza a cumplir la palabra que dice que todas las religiones se unían en una sola. Ya estamos camino a eso. Porque aún en iglesias evangélicas o protestantes, como lo quieras llamar, que estás unido con los católicos, con esto, con aquello, con lo otro, y allí están todos juntos. Pero nosotros no somos una religión. Nosotros somos personas que tenemos fe. Somos personas de fe, que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces,
¿qué es lo que nosotros queremos estando en el reino de Dios? En la tierra de la libertad como hijos de Dios, no en la tierra de la angustia. ¿Qué es lo que queremos? Que lo que se vea en nuestra vida no es que seamos religiosos, sino que seamos personas de fe. Amén. Que sean personas que tengamos una fe sólida, que podamos creer, que podamos transmitir fe al otro. Sería muy fácil montar una religión. Sería muy fácil hacer un club social aquí, donde venga la gente, donde pongamos música, luces de colores por todos lados, donde venga gente a hacer chistes, a entretenernos. Se llenaría. Pero eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Lo que nosotros tenemos que transmitir es la presencia de Dios. Y si alguien quiere venir, quiere estar en este lugar y quiere servir, que sea por la presencia de Dios en nuestras vidas, en su vida, y no por ser religioso, porque en la religión Satanás se regodea. Satanás se alegra porque es parte de lo que él creó. Que la gente piensa que por la religión va a alcanzar el reino de los cielos. Y muchos han sido toda su vida religiosos y han partido de esta tierra siendo religiosos, pero cuando llegaron al otro lado, ¿qué se habrán encontrado? Que la religión no salva, que Jesucristo salva. Jesús salva, no mi religión. Por eso es una treta de Satanás tratar de que la iglesia se formen religiosas, tratar de que las iglesias se vuelvan una comunidad feliz, donde todos nos queremos, todos nos amamos, todos nos visitamos, conversamos, nos reunimos, celebramos aniversarios, pero no nos interesa un pepino del que está fuera perdido. Pero cuando nuestro corazón arde por aquellos que están perdidos, debemos decir que entonces estamos en un buen camino. ¿Amén? ¿Cuánto voy de tiempo? Ya termino con esto. La educación, voy a terminar con la educación. Más que nunca en nuestros días, la educación está torciendo algunas cosas y pautas en la educación, están torciendo a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, porque ha sido sacado Dios del medio. No solamente fue sacado Dios del medio hace muchos años, sino que ahora los principios son para qué queremos a Dios en nuestro medio. Es el pensamiento del Adán: Dios, no te necesito. Ha quedado en las conciencias de los seres humanos caídos ese pensamiento: Dios, no te necesito. Preferimos abrazar en la educación ideologías, ¿no es cierto? Como hasta ahora han comenzado las ideologías, diferentes ideologías o teorías, pero no tomarnos un tiempo para ver si lo que está escrito aquí es de la verdad. Qué triste, porque hay muchos que tocan de oído, porque escucharon que otros dijeron que la Biblia no es la verdad, no es la palabra de Dios. Pero sin embargo, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No quiero pensar que quien no haya tomado este libro alguna vez y lo haya leído con una mente abierta es porque tenga temor de que haga algo en él. Sí, tiene que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado.
Porque si abrimos este libro con una mente y un corazón abierto, Dios va a hacer algo para la gloria de tu nombre, de su nombre. No importa quién seas tú o qué hayas hecho. Por eso te desafío, en el nombre de Jesús, a que busques aquella antigua Biblia que quizás era de tu abuela o bisabuela, de tu mamá, que hace mucho tiempo que no la ves, que está olvidada, y comienza a leer. Comienza a leer la vida de Jesucristo. Si lo haces con una mente abierta, con un corazón dispuesto, va a ocurrir algo que tú mismo te vas a maravillar. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia poderosa, por tu gracia. Te ruego por todo lo que estamos aquí, por todo lo que van a ver esta grabación. Señor, que tú toques sus corazones, que tú toques sus almas, que tú toques sus vidas. Señor, que puedas tú obrar, Señor, en la mente y en los corazones, aun de aquellos que están apartados, de aquellos que están alejados, de aquellos que se han ido del rebaño por diferentes causas. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Tú les amas a aquellos que están apartados, que están alejados. Tus brazos están abiertos para recibirles, para que salgan de este sistema diabólico que va a destruir sus vidas hasta la eternidad. Señor, gracias te damos y te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.